Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, una emisión más de Reflexiones Culturales aquí en Thermoli Café. Quien te habla, Sandro Álvarez, te propone discurrir en lo cultural. Y bueno, yo pienso que la reflexión de lo cultural abarca, como se ha visto ya en varios invitados, varios aspectos, ¿no? La cultura abarca varios aspectos, lo que refiere a la interpretación de la cultura misma. Y estamos aquí con un amigo, el profesor, el señor Gustavo Junziel, un docente, un profesor de filosofía, que nos va a hablar un poco de la interpretación de la filosofía en la actualidad, ¿no es cierto? Cómo el pensador, a través de sus preguntas clásicas, un poco resuelve, a través de reflexiones, interpretar la realidad actual. Bueno, primero lo presento, Gustavo Junziel. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandro? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes también. Bueno, yo quisiera un poco, para meternos más en lo tuyo, ¿no? En el pensamiento filosófico, una pregunta detonante en esta visita que nos enorgullece de Gustavo Junziel. ¿Cómo ve el filósofo? Actualmente hay muchos pensadores, ya sea a nivel local o a nivel nacional o a nivel universal, actualidad, ¿no es cierto? La actualidad se mueve de una forma distinta a lo que era hace 80 años atrás. ¿Y cómo reflexiona el filósofo hoy en día? Bien, antes que nada, lo primero que tengo que comentar es: yo no soy filósofo, soy profesor de filosofía. Si algún mérito tengo o no lo tengo, es el de transmitir, mejor o peor, el pensamiento de otro. Ser filósofo implica proponer algo creativo, proponer un conocimiento nuevo, racional, argumentativo, sobre algún tema importante para la realidad actual. La filosofía hoy día, mira, es un tema amplísimo, muy amplio. Yo por ahí lo que yo te diría es comenzar con una visión más sencilla, como más cotidiana de la filosofía. Yo muchas veces en clase a mis alumnos les digo que la filosofía hay que verla desde dos lados simultáneos que se retroalimentan. El primero es el lado de la filosofía académica. Las universidades, las cátedras de filosofía, el hacer trabajos prácticos, el rendir exámenes, la gente que escribe libros, la gente que trabaja en el CONICET, aquel que vive de investigar haciendo filosofía, que lo toma como un trabajo serio, y que es un campo del saber tan profundo como la matemática, la biología, la literatura o cualquier otra ciencia. Y después hay algo más sencillo, muchísimo más sencillo, pero que está muy vivo, que es lo que yo llamo filosofía espontánea. ¿A qué llamamos con filosofía espontánea? Son unos cuestionamientos sobre la realidad, sobre el mundo que nos toca vivir, que se dan aquí en la mesa de este café, que se dan en la charla ocasional en un taxi, en la conversación entre dos amigos o dos amigas. Hay gente que de alguna forma la realidad en que está no la termina de conformar, que busca algo más que esto, que busca algo más que las respuestas o que las formas de vida cotidianas, o que nosotros adoptamos por el sentido común, ¿no? Y desde ese punto de vista, cualquier pregunta que uno se haga, que cuestione un poco lo que está dando vuelta, es hacer una pregunta con fondo y con formación filosófica. Seguramente las respuestas también van a ser espontáneas, no serán respuestas para escribir un libro, no serán respuestas para que alguien vaya a una conferencia, pero hace que la filosofía esté viva, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Alguien que en una mesa de café espontáneamente se pregunta: ¿por qué la sociedad es tan injusta? Alguien que se pregunta: ¿por qué, habiendo tantos alimentos, hay tanta hambre? Alguien que se pregunta: ¿cuáles serán las fronteras de lo que podemos conocer? O alguien que se pregunta: che, ¿esto está ordenado o es caótico y hay que esperar que todo salga por azar? Esas preguntas son tremendamente valiosas
Y yo digo que en la medida en que la mayoría hiciéramos este tipo de cuestionamientos más simples, más complejos, con respuestas más elaboradas, menos elaboradas, el mundo sería mejor, porque el mundo cada vez está peor. No me creas a mí. No me crean a mí, ¿no? Basta con ir a... Basta con ver la realidad, ¿no es cierto? Basta con ver el día a día. Y es muy cierto lo que vos decís. La interpretación filosófica espontánea que se ve en un café, que se ve en la cola de un banco, cuando hablas con un compañero de cola de un banco, esa realidad diaria que te hace detonar preguntas. Yo quiero que también me cuentes y reflexiones un poco cómo está la situación de las cátedras en docencia, ¿no es cierto? Que vos desenvolvés en la parte secundaria, ¿verdad? Sí, yo estoy dando clase en institutos de formación secundaria y también en institutos de formación superior. Mirá, vos notás, en estos últimos tiempos la filosofía está un poco de moda entre algunos, ¿no? Y eso es algo que te juega a favor. Un poco por algunas series de televisión que están dando vueltas que pegaron en mucha gente y los acercó a las inquietudes filosóficas, pero también es la moda permanente de la filosofía de pensar algo distinto y mejor que lo que te toca vivir. Tradicionalmente los adolescentes fueron los más rupturistas en este sentido, ¿no? No se puede decir que todos sean así. Cada uno lo vive desde su propio punto de vista, pero son los que menos contaminados están por el sentido común que se impone socialmente y tienen la mente más abierta. Yo no tengo la experiencia, por ejemplo, pero algunos colegas míos están trabajando ya desde hace unos años con filosofía para niños. Y el niño todavía tiene la mente más abierta para las grandes preguntas y para asombrarse con las respuestas que tienen estas preguntas. Es todo un desafío para mí. Mientras más cerca la filosofía esté de los jóvenes, más viva y más dinámica es. Y por ello, un poco lo que lamento, no solamente porque yo doy clase, sino en general, que hay poco espacio para la filosofía dentro de los diseños curriculares, tanto en enseñanza primaria como en enseñanza secundaria. Para mí, por lo menos 1 o 2 años más de filosofía vendrían muy bien para darse tiempo para profundizar y para meterse en lo que es el ambiente del cuestionamiento filosófico, ¿no? Que tanto el niño como el adolescente pueden aprovechar de una manera mucho más extensa y mucho más profunda. Es una reflexión muy cabal, muy certera la que decís, Gustavo. Yo pienso que el cuestionamiento o la pregunta que se desglosa en varias preguntas, en varios interrogantes, hacen que descubramos la realidad, que descubramos hasta nuestras relaciones, que descubramos hacia dónde va el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Yo un poco cuando venía hacia este lugar iba pensando lo que posiblemente podríamos hablar en la entrevista. A mí me da vuelta la idea de que la filosofía en sí lo que interesa es algo que molesta a la conciencia, es algo que molesta el sentido común, es algo que te cuestiona donde nadie cuestiona. De ese tal un filósofo francés enrolado en lo que se llama la corriente del giro lingüístico, que sería muy extenso explicar en este momento, que se llama Jean-François Lyotard. Lyotard tiene una expresión con un fundamento bastante espeso y bastante interesante, en la que dice que los temas más interesantes para hablar son aquellos de los que nadie quiere hablar. Busca los temas que el poder no quiere instalar, busca los temas alternativos a los que el poder propone, y ahí surge lo más interesante para conversar y para hablar. Y él tiene la idea, yo también la comparto, él la presenta con un fundamento enorme, de que en la medida en que generas conciencia se generan cambios, porque la gente actúa de una forma distinta. Las grandes revoluciones que se han dado en nuestra historia, por lo menos desde la Revolución Francesa hasta ahora, suponen un complejo de ideas de las cuales un grupo de gente se las apropia. Y eso que se ha apropiado lo llevó a la práctica para cambiar la realidad. Decir que el pensamiento no cambia la realidad es algo que no tiene sentido.
El pensamiento, en la medida que se apropia, que está dentro de una persona y la persona lo transforma en una conducta, termina transformando la realidad de todos. Pensamiento, acción y liderazgo son una trilogía poderosísima para cambiar la historia. Sí, y también la ejecución, a consecuencia del pensamiento, la ejecución de algo, de una conducta, de una actitud. Vos sabés que te quería preguntar sobre la filosofía. ¿Interpreta esa comunicación de masas a consecuencia de que esa comunicación de masas quiere imponer algo? ¿Interpreta? ¿Lo ve? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, en un principio abierto, sin preparar demasiado el tema, me apoyaría en este momento en uno de los grandes filósofos del siglo XX, que es Martin Heidegger. Martin Heidegger tiene, o parte de esta pregunta fundamental, al decir que ¿soy yo el que pienso o soy yo el que soy pensado? Si lo que yo soy termina siendo producto de un complejo de ideas que se imponen y transforman la realidad para que yo termine siendo algo, o realmente lo que yo soy es fruto de mi decisión, de mi responsabilidad o de mi libertad. En realidad, ya desde hace muchos años, el mundo de la comunicación, el mundo del poder mediático, supone que somos una subjetividad vacía y hay una carrera por apropiarse y llenar esa subjetividad con el contenido apropiado para el que le convenga manipular a la gente de un lado o de otro. Esta carrera empezó con los medios masivos de comunicación y hoy en día está más viva que nunca. ¿Hasta dónde lo que vos consumís en los medios de comunicación te termina pensando o decidiendo a vos mismo como persona? ¿Hasta dónde no está diseñado eso para que vos funciones de cierta manera, creyendo al mismo tiempo que vos actuás en forma libre y espontánea? Tal cual, y bueno, tus razonamientos enorgullecen un poco la audiencia de Reflexiones Culturales. Seguimos en otro segmento con el profesor Gustavo Junziel. Y seguimos con el profesor Gustavo Junziel, un amigo, y también, el beneplácito de Reflexiones Culturales, tenerlos y disfrutar sobre sus reflexiones en una mira filosófica de la realidad. Vos sabés, Gustavo, que yo te quería un poco llevar a la reflexión de... hay empresas, muchas empresas, numerosas empresas, que tienen como una especie de laboratorio, yo le llamaría de esa forma, en donde interpretan la realidad filosóficamente de cara a sus demandas y de cara a su actividad comercial o a su actividad también industrial. ¿Cómo lo interpretas eso? ¿Qué nos puedes decir? Mirá, en los últimos 20 años ese fenómeno se ha dado. Estamos hablando de grandes corporaciones que manejan desde producción tecnológica a nivel global como producciones mediáticas. La ventaja que tiene la filosofía para esto no sería la función propia de la filosofía, pero una ventaja que tiene para esto es que la filosofía es capaz de proyectar a largo plazo. Es capaz de calcular, de prever cómo el mundo en las circunstancias actuales va a terminar armado o va a terminar funcionando de acá a 20 años, ¿no? De acuerdo a lo que es el hombre y la sociedad contemporánea, cómo va a ser nuestro futuro con la tecnología, cómo va a ser nuestro futuro en la comunicación interpersonal. Y para aquel que necesita armar una estrategia de producción a mediano y largo plazo, es un dato muy interesante. Quiere decir que la filosofía hace una especie de análisis de campo industrial comercial, porque la filosofía
te da una base y en base a esa base te da una apreciación a futuro, ¿es verdad eso? Claro, yo te repito, no es la función propia de la filosofía, es un efecto, como un efecto colateral que tiene, pero te permite ver a largo plazo y eso es un elemento fundamental para proyectar decisiones de mucha envergadura. Vos fíjate una cosa, es decir, con todos los avances del diseño genético, ¿qué tipo de ser humano vamos a tener de acá a 20 años? Con todo el avance de las comunicaciones, con todo el mundo de las redes sociales, los celulares, ¿qué tipo de relaciones interpersonales se están dando entre nosotros y se van a dar de acá a 20 años? ¿Cómo van a ser las nuevas familias de acá a 20 años? ¿Cómo va a ser la adultez de estos jóvenes que hoy tienen 15 o 17 años? En la medida que uno sepa ese dato, que lo pueda prever, va acomodando la producción de sus productos para justamente ese público y sabés de qué inversión tenés que bajarte y a qué inversión tenés que subirte. Sí, vos dijiste bien, ¿no? ¿Qué tipo de familia vamos a tener en el futuro? Y yo agregaría, ¿desaparece el arquetipo familia en el futuro, Gustavo? Mira, ya o ahora, y es más, de hace unos años atrás, la forma de pensarle de la familia es muy discutida, ¿no? El rol tradicional de la familia como el padre, la madre y los hijos o la proyección de tenerlos a mediano y largo plazo, esa visión tradicional de la familia ya hace mucho tiempo que es muy discutida. Ahora, pensar desde un nuevo modo la familia, los vínculos, este núcleo central de la socialización de la persona, es un tema que desde la sociología, desde la psicología y desde la filosofía está muy debatido. Yo no podría darte una definición que sea la más poderosa hoy día, pero te podría decir que es un tema que está en permanente discusión y un tema al que los intelectuales de las ciencias sociales y de la filosofía tienen el deber social de responder, ¿no? La sociedad necesita que entendamos este nuevo fenómeno de la construcción de la familia para saber qué nos está pasando ahora con ese fenómeno y qué podemos esperar de acá al día de mañana. Gustavo, ¿de qué forma mira la religión esta mutación, este cambio estructural y de generación que nos va llevando y remodelando a otro rumbo? ¿En qué forma mira la religión? La religión tradicionalmente es conservadora, es decir, tiene un modelo de familia definido, que es el modelo que le dan sus creencias religiosas, el libro sagrado que la religión tenga, y la esencia de cualquier tipo de religiosidad, sea un cristiano católico, un cristiano evangelista, sea un musulmán o sea un judío, es un modelo definido y establecido. La pertenencia a ese modelo, la creencia en lo sobrenatural y también al programa de vida que lo sobrenatural está dando, marca la esencia de la pertenencia a ese credo religioso. Las religiones están como a la defensiva, por lo menos en Occidente. No sé si podemos decir lo mismo en el resto del mundo, ¿no? Porque estas formas de la familia están rompiendo totalmente con lo tradicional. En algunos países, en algunas sociedades, se está viendo que esta idea de repensar el tema de la familia y la desorientación o la incertidumbre que provoca no está siendo vivido con comodidad por ciertos sectores sociales que se vuelven a volcar en la confianza y en la certidumbre de las creencias religiosas. Pero no es un fenómeno que se dé en todo Occidente. Porque la idea de repensar un término, de reentendernos en lo que es la familia a lo largo del tiempo, u otra cuestión que sea importante, no saber en dónde uno está parado y no saber lo que uno puede esperar, también te causa un poco de miedo. Es decir, vivir en un mundo del cual yo no puedo esperar algo seguro y te asusta un poco. Ante ese susto, algunos sectores vuelven a refugiarse dentro de lo tradicional y otros sectores se empujan a una ruptura y un repensamiento mucho más grande sobre estos temas. Vos sabés que repasando un poco algunos exponentes de la literatura, escritores, por ejemplo, por
tomar alguno, Juan José Saer. Su característica fue el nihilismo. ¿A qué lleva en tu interpretación subjetiva? ¿A qué lleva el nihilismo en el ser humano? Mira, antes que nada tenemos que caracterizar brevemente esta corriente de pensamiento. El nihilismo es justamente aunque parezca paradójico, es la seguridad de que no hay nada en qué creer, ¿no? Es la creencia en que no hay nada en qué creer. El mundo es tan caótico, es tan desordenado, es tan imprevisible que no tendríamos ningún conocimiento estable al cual aferrarnos, y tenés que rearmarte o repensarte continuamente en las circunstancias propias que te caracterizan. Nietzsche, algunos lo caracterizan como el pensador nihilista por excelencia, que inaugura esta corriente con fuerza a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Ahora, desde un punto de vista más personal, más subjetivo, es complicado vivir una vida en la cual vos no podés creer en nada. Es decir, en la cual vos no podés creer en la amistad, no puedes creer en la familia, no puedes creer en tus proyectos laborales, no puedes creer en alguna certidumbre que te oriente para poder seguir viviendo. Es una vida muy sufrida porque vos sos consciente de que estás entregado a la ruleta que te plantea la vida sin saber qué número te va a tocar. Yo recomendaría a los que les interesa este tema, las dos últimas películas de Woody Allen tratan muy bien este tema, ¿no? De personajes que se arriesgan creyendo que la vida les va a deparar cierto rumbo y se enfrentan con que la vida es algo azaroso, algo caótico, imprevisible, y en la medida de que asumen ese drama les cuesta mucho justamente el mismo hecho de la vida. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo creer que voy a salir adelante cuando no sé qué esperar acerca de nada? Sí, con esto un poco volviendo ¿no? o llevando a la interpretación tocamos el nihilismo y ahora la contracara, ¿no? Aferrarnos a la fe, ¿no es cierto? La fe nos da ciertas gratificaciones. Mira, esto obviamente para el que es creyente, ¿no? La experiencia de fe salvando las distancias, es parecida a la experiencia de la amistad. La amistad no se demuestra, es una confianza. Es una confianza en que el otro no me va a defraudar. La fe en lo sobrenatural es una confianza en que lo sobrenatural está, aunque yo no lo perciba sensorialmente. El que vive la experiencia de la fe, sea desde el credo que sea, todas las religiones o todas las experiencias religiosas dan o tienen su base en una certeza, ¿no? La religión te da la certeza de que Dios te ama, te cuida, te protege, de que pensó un camino para vos, de que vos lo podés elegir o no, pero Él pensó lo mejor para vos, y el programa que Él tiene para el hombre y para el mundo desarrolla plenamente esta realidad. El que vive esto desde la fe vive mucho menos angustiado. Es decir, porque tiene una certeza, tiene un plan concreto de vida. Después verá en la experiencia cotidiana de cada uno hasta dónde sos fiel dentro de ese plan de vida. Pero la religiosidad te da una creencia cierta y profunda. El que no tiene esta creencia religiosa, tiene que arreglárselas consigo mismo, solamente consigo mismo. Tal cual. Quiero llevarte a una, no sé si pasión tuya, pero sé que te gusta mucho, hemos compartido charlas, el cine y alguna película o películas que te hayan marcado, que te hayan abierto una bisagra a una interpretación distinta o que te haya llenado interiormente. El cine y algunas películas. Bueno, mirá, yo te podría decir muchísimas, pero por ejemplo, yo te lo nombraba recién, el cine de Woody Allen me parece un cine extremadamente complejo, extremadamente cuestionador sobre la vida humana. También viniéndome a esta memoria, hay un realizador fallecido ya que se llama Kieślowski, que es un polaco que vivió mucho tiempo en Francia, que tiene películas
son un poco extrañas, pero muy cuestionadoras de la vida contemporánea y de la subjetividad de nuestros tiempos. Y después, yo podría nombrarte muchos, pero el que me viene más rápido a la memoria es Hitchcock, ¿no? En donde el suspenso y a su vez el drama humano están entrelazados de una forma sutil y magistral, ¿no? Dos películas de Hitchcock, yo les recomiendo a todos: Los pájaros y, bueno, Psicosis, que es la más conocida. Arriésguense a ver un cine distinto, acuérdense que les va a cambiar la vida. Es la interpretación y el pensamiento de Gustavo Junziel. Y yo te diría, Gustavo, como para decirte y para que te despidas de la audiencia de Reflexiones Culturales, nuevamente te digo, Reflexiones Culturales se enorgullece en tenerte. Y también posiblemente poner una segunda participación, una segunda invitación, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Gustavo? Cuando quieras, yo te agradezco mucho que me hayas invitado a este espacio, de poder compartir esta mesa, de estar junto al elenco de personas que has invitado, que son todos muy buenos invitados. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, cuenten conmigo. Un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estamos nuevamente la próxima semana en Reflexiones Culturales. Como ves vos, disfrutando de pensamientos y de exposiciones hasta de lo histórico también. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau.